noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La consulta popular. Se trata del llamado a los ciudadanos para resolver, para definir en las urnas las preguntas planteadas por el gobierno nacional. Hay observaciones sobre el contenido de las cuestiones expuestas. Se dice que son fundamentalmente para enfrentar los desafíos que requiere el país en pos de concretar circunstancias mejores para el futuro. Hay posiciones por el sí y naturalmente, lógicamente, también por el no. Esta noche vamos a confrontar, vamos a plantear posiciones y posturas diferentes en torno a las principales y más polémicas preguntas. Nuestros invitados esta noche en el estudio de Teleamazonas son Arturo Moscoso Moreno. Él es director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UID. En Guayaquil nos acompaña Esteban Novoa Carrión. Él es profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y agradezco también la participación de Mauro Andino Espinosa. Él es profesor de la Universidad Politécnica Salesiana. Dejo constancia que ha sido invitada también a participar en este programa la periodista, la escritora, socióloga Carol Murillo. Lastimosamente, por una información que acabamos de recibir hace pocos instantes, ella no podrá asistir y no podrá llegar hasta nuestro canal. Lamentamos que no tengamos la presencia de Carol Murillo. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Hola Andrés, amigos, muy buenas noches, qué gusto acompañarlos un domingo más. El 5 de febrero los ecuatorianos deberemos decidir nuestra posición respecto de las 8 preguntas planteadas por el gobierno para la consulta popular. Por cuestión de tiempo hoy vamos a analizar junto a nuestros invitados 4 de ellas. Aquí empezamos. La pregunta número 1 dice: la extradición de ecuatorianos está prohibida en todos los delitos, incluso aquellos relacionados al crimen organizado transnacional como el narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas y tráfico de migrantes. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías? Con esta pregunta se busca enmendar el artículo 79 de la Constitución para que éste diga lo siguiente: no se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador, excepto para los delitos relacionados con el crimen organizado como el tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, blanqueo del producto del delito. Los procesos de extradición respetarán los derechos y garantías y se efectuarán de conformidad con lo previsto en los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. No procederá a la extradición en los siguientes casos. Primero, cuando la solicitud de extradición se haya presentado con el fin de perseguir o sancionar a una persona por razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico, ideología u opiniones políticas. Y en el segundo caso, si existen razones fundadas para creer que la persona extraditada estaría en peligro de ser sometida a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ahora vamos a revisar otra pregunta que genera debate. Se trata de la pregunta 3. Veamos qué dice. En la actualidad, la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas y se estima que con el censo poblacional del 2022, este número asciende aproximadamente a 152 asambleístas. ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo a los siguientes criterios? Vamos a ver cuáles son estos criterios. Un asambleísta por provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 250.000 habitantes. 2 asambleístas nacionales por cada 1.000.000 de habitantes. Un asambleísta por cada 500.000 habitantes que residan en el exterior. Por ahora ponemos sobre la mesa de debate estas 2 primeras preguntas, Andrés. Gracias, Belén, y justamente vamos a tratar en este bloque, en este segmento del programa, las 2 preguntas que han sido referidas por nuestra compañera.
extradición y número de asambleístas. Empezamos con extradición. Vamos con Esteban Novoa, su apreciación sobre esta pregunta y por qué desde su perspectiva votar sí. Buenas noches, adelante. Andrés, ¿qué tal? Muy buenas noches y muy buenas noches también con los panelistas que nos acompañan y con toda la audiencia de Teleamazonas, a quien envío un fraterno saludo. A ver, yo creo que de todas las preguntas, esta es la que menos oposición debe tener. Yo creo que no existe ningún argumento, ni siquiera jurídico ni ético, que ampare o que avale votar no en esta pregunta. ¿Por qué? Porque se plantea desde una perspectiva de que va a dotar al ordenamiento jurídico ecuatoriano respecto de la política criminal, va a dotar de una herramienta adicional para poder combatir contra el crimen organizado transnacional. Es decir, no se está diciendo que va a solucionar todos nuestros problemas como se está intentando plantear el asunto por parte de la orilla que cree que se debe votar no, sino simplemente se está diciendo: ecuatorianos, habiliten en el sistema jurídico de política criminal permitirnos a nosotros extraditar a las personas que hayan cometido delitos de carácter, pues que revisten una característica de crimen organizado transnacional, para poder combatir con ellos de manera más efectiva. ¿Por qué? Porque hoy en día el crimen organizado transnacional nos está ganando la batalla. Es evidente que Ecuador está perdiendo la batalla, que Ecuador se está convirtiendo en un lugar donde existen varios grupos delictivos, no solo latinoamericanos y de drogas, sino también de tráfico de personas, trata de mujeres, etcétera. Hemos tenido noticias en la BBC respecto de grupos de Armenia, respecto de grupos de Europa Oriental que supuestamente están aquí, realmente creando redes de este tipo de delitos. Por tanto, yo creo que no existe argumento alguno que se pueda esgrimir para oponerse a que los operadores jurídicos, jueces, fiscales, etcétera, tengan esta herramienta para poder combatir de una manera más efectiva el crimen organizado transnacional. Gracias, doctor Novoa. Mauro, ¿por qué votar no? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Un saludo cordial para usted, por supuesto para los compañeros panelistas y para toda la audiencia de Teleamazonas a nivel nacional. Votar no significa, Andrés, y esto es lo primero que hay que dejar claro, que quienes nos oponemos a esta consulta popular estemos vinculados o estemos defendiendo al narcotráfico o al crimen organizado, como perversamente se ha pretendido posicionar desde las esferas gubernamentales. Mi posición esta noche intentará desnudar las carencias jurídicas, pero también políticas e institucionales del contenido de estas preguntas. Respecto de la extradición, se ha creado una sobreexpectativa en la ciudadanía cuando se intenta posicionar, incluso desde las propias cuentas y redes sociales que hacen campaña desde el gobierno, para mentirle a la opinión pública como si con la extradición se fueran a expulsar, hablan ellos, y este es el término que utilizan, y jurídicamente esto es inapropiado, expulsar ecuatorianos que supuestamente han cometido ciertos delitos. Esto de raíz es falso, de falsedad absoluta. Únicamente la extradición puede operar sobre la base de 4 delitos, Andrés, que son los que ha incorporado en los anexos el propio presidente Lazo. Esteban ya los dijo algunos: tráfico de drogas, tráfico de migrantes, tráfico de armas y lavado de activos como resultado de alguna de estas actividades ilícitas. Pero aquí viene lo medular de la extradición, porque se le miente a la gente como si poco más aprobándose esto de la noche a la mañana nos vamos a deshacer de 1000 tiguerones, de 1000 choneros, cuando esto no es así. Si esos delincuentes solo cometen esas infracciones penales en nuestro territorio y no cometen esas infracciones penales en otros estados, con quienes, dicho sea de paso, debemos tener tratados o acuerdos bilaterales de extradición, esos delincuentes tendrán que ser juzgados por nuestro sistema de justicia, a menos... ¿A pesar de que sea aprobado? A pesar de que sea aprobado en la consulta, si es que solo cometen esos delitos en nuestro territorio, ellos tendrán que ser juzgados por nuestro sistema de justicia. No es que les vamos a expulsar a 1000 choneros para que sean juzgados por Estados Unidos. Para que eso suceda, ¿qué debería ocurrir, Andrés? Solo bajo la figura de estos 4 tipos penales tendrían que haberse ejecutado, perpetrado en territorio norteamericano, por poner un caso. Y si se cometen esos delitos en Estados Unidos, entonces ese país requiere al Ecuador y le dice: queremos extraditar a ese ciudadano, se
se sigue un juicio de extradición y además hay que cumplir otras variables que el propio presidente Lasso incorpora en los anexos, que se respete el debido proceso, que ese potencial delincuente no vaya a ser sometido a tratos crueles, penas degradantes, inhumanas o a pena de muerte, y que por supuesto no sea tampoco por razones políticas o de persecución lo que se le quiere procesar. Esto en la parte normativa, pero además en lo de fondo, Andrés, no hay evidencia empírica, no hay sustento teórico que demuestre que la extradición sea la panacea para reducir la tasa de criminalidad. Y solo cierro con esto. Colombia y México tienen extradición. ¿Sabe cuánto es la tasa de criminalidad del año pasado en México? Más de 23 muertos por cada 100.000 habitantes. Y de Colombia, más de 22. Sin perjuicio de que el Ecuador ya les ganó 25 muertos por cada 100.000 habitantes. Arturo Moscoso, ¿por qué votar sí? Yo creo que hay que hacer algunas precisiones con relación a lo que ha dicho Mauro. Primero, un saludo cordial a la audiencia, a Mauro, a Esteban, Andrés, gracias por la invitación. Primero, nadie está diciendo que la extradición va a ser la panacea para lograr erradicar la inseguridad en el país. Pero sí, como ha dicho claramente Esteban, es una herramienta importante para el combate a este tipo de delitos, ¿no? Estos delitos transnacionales, que ahí viene la primera precisión que hay que hacer a lo que ha dicho Mauro, que es que la extradición en el caso de delitos transnacionales de los que está tratando y que han enumerado tanto Mauro como Esteban, son delitos que se pueden cometer en un país, pero que causan efectos jurídicos o legales en otro, ¿no? Entonces, un ecuatoriano puede cometer un delito aquí en el Ecuador, pero ese delito causa efectos en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier otro país. Entonces, no es necesariamente que el delito tiene que haberse cometido en ese país. Ese es otro tipo de extradición. Estamos hablando de una extradición específica para delitos de crimen transnacional que tiene que ser tratado así, de esa forma. Y lo segundo, no es necesario tener tratados bilaterales de extradición, porque nosotros tenemos ya suscrito la Convención de Palermo. La Convención de Palermo del año 2000, un tratado entre los Estados parte de las Naciones Unidas que señala en su artículo 16 claramente que no es indispensable que haya tratados de extradición para que se pueda ejercer la extradición en el caso de crímenes transnacionales como estos, ¿no? Porque justamente este tratado, el de Palermo, es el que trata de regular y combatir este tipo de crímenes en todos los países miembros. Entonces, hay que ser más precisos. Ok, vamos a ir a una ronda, un minuto cada uno para argumentar algún elemento adicional en torno a extradición. Empecemos con Mauro, por favor, un minuto. Mire, sí. Andrés, si es que no fuera necesario tener tratados bilaterales para poder viabilizar la extradición, el Ecuador no habría suscrito aproximadamente más de una docena de ellos. De hecho, un tratado de extradición que tenemos con Estados Unidos tiene fecha del siglo XIX aproximadamente. Y Arturo, usted, Andrés y Esteban saben muy bien que el mundo es cambiante. Instrumentos jurídicos de hace tanto tiempo, tan añejos, evidentemente necesitan adecuarse a la normativa actual. Porque aunque tengamos esos tratados bilaterales, el mundo del derecho y los tratados internacionales en materia de derechos humanos también han ido cambiando. Entonces, esta es una precisión supremamente importante. Y todos los países a nivel global, España, por ejemplo, tiene más de una veintena de tratados bilaterales para extraditar. Entonces, aquí hay que decirle a la gente, no es que usted hoy vota así por la extradición y el día de mañana automáticamente eso opera, porque no es así. Pero vamos más allá incluso, Andrés. El tema de la extradición no ataca a las dos causas estructurales principales del problema. La falta de empleo y en segundo lugar, la falta de políticas sociales en materia de educación y salud. Hay que quitarle tejido y base social al crimen organizado. Gracias, Mauro. Vamos a ir con Esteban en Guayaquil. Lo más rápido, un minuto para terminar. Extradición, por favor. Adelante. Sí, a ver, yo creo que es una conversación saludable la que estamos teniendo y de hecho, efectivamente sería interesante separar lo político de lo ético y lo jurídico. En lo ético y lo jurídico, a mí me parece que no debería haber motivo suficiente para poder uno estar en contra de una herramienta que dota al país para tratar de combatir este crimen. Es decir, es muy difícil defenderlo desde ese punto, ¿ya? Es difícil atacarlo desde ese punto, pero en el ámbito político es distinto. Porque quienes se oponen a la consulta popular no solo se oponen a una pregunta, se oponen a las 8.
Si nosotros le preguntamos a Mauro, no sé, si con qué pregunta está de acuerdo, va a decir que no está de acuerdo con ninguno probablemente, porque conozco a la cuenta de Twitter de Mauro, etcétera. Entonces, realmente esto se está tratando de convertir a quienes argumentan por el no en un plebiscito sobre el presidente Lasso. Y cuando no se trata de eso, se trata de realmente ver qué dicen las preguntas y conocer si es que esas preguntas pueden ayudar al Ecuador. Porque hoy en día estamos en una situación crítica en donde efectivamente tenemos un problema de crimen organizado transnacional. Eso es innegable. Por tanto, simplemente hay que analizar si la extradición, independientemente de todas las vicisitudes que involucren implementarla, como puede ser tener que suscribir tratados con cada uno de los estados, etcétera. Independientemente de eso, aquí lo que se está preguntando es, ¿está usted de acuerdo que el Ecuador tenga una herramienta adicional para combatir al crimen organizado transnacional? Y yo creo que la respuesta lógica debería ser sí, más allá de que su implementación sea difícil como efectivamente, o pueda tener dificultades como efectivamente lo menciona Mauro. Ok, gracias Esteban. Mauro, con usted terminamos extradición, por favor. Bueno, perdón, Arturo. Sí, sí. Bueno, creo que es importante rescatar lo que ha dicho Esteban. Hay el tema político, evidentemente, lo que se está tratando de hacer aquí por quienes se oponen a la consulta es justamente llevarlo al terreno de lo político como un rechazo al presidente, más allá de lo que digan las preguntas. Y yo creo que esta en particular y en general, oponerse a las preguntas que se está haciendo en la consulta, no tiene nada positivo. Creo que las preguntas en general son positivas y esta en particular. Y simplemente hacerle una lectura del numeral 4 del artículo 16 de la Convención de Palermo a Mauro y a la ciudadanía, ¿no es cierto?, en donde señala específicamente, ¿no?, si un Estado parte se supedita la extradición a la existencia de un tratado, recibe una solicitud de extradición de otro Estado parte con el que no lo vincula ningún tratado de extradición, podrá considerar la presente convención como la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los que se aplica el presente artículo, que son justamente los delitos de crimen transnacional que están contemplados en la pregunta 1. Solo si usted me permite, así, muy rápido, porque me mencionó Esteban. A ver, yo creo que hablar que la extradición únicamente va a ser la herramienta para tratar de disminuir la tasa de criminalidad es mentirle a la gente, porque lo que dice Esteban y lo que dice Arturo no se ajusta al discurso oficial. Esteban, el discurso gubernamental, si Mauro usted no revisa, ha dicho eso. Permíteme Arturo, si usted revisa las cuentas de campaña electoral del gobierno nacional, ni siquiera utilizan la palabra extradición, utilizan la palabra expulsión de delincuentes, cuando lo que están intentando es maniqueamente manipular a la opinión pública diciéndole que con la extradición poco más, ya no vamos a tener asesinos aquí, no vamos a tener sicariatos, no vamos a tener femicidios, y eso es falso de falsedad absoluta. Tengo que darle a Esteban 30 segundos, por favor, porque tenemos 4 preguntas que resolver. Adelante, Esteban, rápidamente. Sí, no, únicamente decir que yo no he dicho que únicamente la extradición, ni creo que he argumentado en ese sentido. Yo no he dicho que únicamente la extradición va a ser una herramienta que nos va a permitir expulsar asesinos, delincuentes, violadores. No, yo lo que he dicho es que es una herramienta más de las que existen en el ordenamiento, de las que tienen a su disposición jueces, fiscales y los propios estados para tratar de cooperar entre ellos, para así tratar de combatir el crimen organizado. Okay. Yo no he dicho que es únicamente, yo he dicho que es una herramienta más. Vamos entonces a la otra pregunta, reducción de número de legisladores. Arturo. Bueno, esta es una pregunta interesante y es una pregunta que creo que hay que además contemplarla en conjunto con la pregunta siguiente acerca de del tratamiento que se le va a dar a los movimientos políticos. Creo que van de la mano las dos preguntas y es justamente mejorar la calidad de la representación y mejorar el poder hacer rendir cuentas a quienes nos representan. Creo que por ahí va esta pregunta plantea la reducción del número de asambleístas, pero no solo eso, plantea la reducción del número de asambleístas además creando más asambleístas nacionales, es decir, que la representación mayoritaria en la asamblea sea nacional, no solo local o seccional, porque aquí se piensa mucho que el representante de una provincia representa en la asamblea a esa provincia en particular, lo cual no es cierto. Los asambleístas representan a todo el Ecuador, por más de que vengan de una provincia A o B. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tratar de hacer cumplir lo que determina la Constitución en cuanto al voto, a la igualdad de voto. El voto ahora en el Ecuador es sumamente diferenciado entre provincias.
el voto de quienes viven en Galápagos pesa muchísimo más de quienes viven en Pichincha o en Guayas, por ejemplo. Entonces, eso también es algo que está incidiendo en el... Y que hay que corregir. Vamos entonces con Guayaquil. Esteban Novoa, su apreciación sobre la reducción del número de asambleístas. Sí. A ver, este es un tema que se ha tratado en las numerosas constituyentes de las bastantes constituciones que ha tenido el Ecuador. Realmente, en los últimos 30 años, o casi 40 años, al haber adoptado un sistema unicameral, tenemos que mezclar los dos sistemas. Si nosotros vemos en otros países donde tienen un Senado y una Cámara Baja, por ejemplo, una Cámara de Representantes o de Diputados, la representatividad del país en ese Parlamento se compone de forma distinta por cada Cámara. Por ejemplo, un Senado es una representatividad territorial donde están los representantes de las provincias. Y en la Cámara Baja, por ejemplo, una Cámara de Diputados, está por población. Ecuador tiene que lamentablemente tener un sistema híbrido en donde mezcla las dos cosas. Y realmente, a la fecha, los 137 asambleístas que nos representan con los 15 nacionales, más la fórmula que establece la Constitución, que hoy en día le dan 6 a las circunscripciones del exterior, se le da 2 asambleístas adicionales por cada 200.000 habitantes o fracción superior a 150. Hoy en día yo creo que se está tratando de componer la asamblea con un número aproximado entre 100 o que puede subir a 116 dependiendo del resultado del censo poblacional ahora en 2022, que dota a la asamblea de mayor representatividad poblacional, es decir, que las personas votan en función, su voto vale en función de lo que aquella representa dentro del país, más que por ser parte de una provincia, como por ejemplo puede valer más el voto de una persona de Loja a una persona de Guayas. Por tanto, se está tratando de crear un sistema más perfecto. Todos los sistemas son perfectibles, pero se está tratando de crear un mejor sistema y se cree que con esta fórmula efectivamente se podrá realizar, porque aparte los asambleístas con el censo poblacional que se viene van a subir a 152, con lo cual eso genera más gastos, genera mayores problemas para tomar decisiones, etcétera. Yo creo que es una buena fórmula ahora van a ser 34 de asambleístas nacionales en lugar de 15, 80 asambleístas provinciales y 2 por las circunscripciones del exterior. Gracias, Esteban. Mauro. Mire, Andrés, y dado que estoy contra 2 contertulios, yo le pido un poquito más de tiempo. Pero es porque ha fallado Así una es. invitada. No, y me consta y su caballerosidad y su honestidad en eso, Andrés. Pero le pido para poder cerrar el tema anterior, no quisiera dejar de mencionar algo. Afirmar que con la extradición se va a solventar todos los problemas de criminalidad es desconocer que en el Ecuador estamos pasando un problema de hambre. Según la FAO, organismo adscrito a Naciones Unidas, más de 2,5 millones de ecuatorianos, Andrés, comen una vez al día y muchos de ellos comen pasando un día. Ese es el mayor caldo de cultivo para las bandas del crimen organizado para reclutar a los chicos. ¿Cuál es la provincia que mayor tasa de deserción escolar tiene en el país y la que mayores niveles de criminalidad tiene? Esmeraldas. Los chicos están abandonando el colegio, la escuela, porque no tienen esperanza. Ayúdeme, porque el tema es el número de legisladores. Perfecto, ¿ya? Pero creo que ahí es donde tiene que apuntar el gobierno nacional con políticas sociales y no venderle humo a la gente diciendo como si solo con la extradición se puede resolver. Número de legisladores. Número de legisladores. Es falso, de falsedad absoluta, afirmar y mentirle a la gente que reduciendo el número de legisladores va a mejorar la calidad de la representación, Andrés. Eso sería lo mismo, pueblo ecuatoriano, como que tengamos 100 alumnos vagos e irresponsables en un colegio. Y de la noche a la mañana decimos, bueno, saquemos 30 y quedémonos con los 70, porque los 30 de gana ocupan mucho espacio en el colegio y los 70 al siguiente día se van a volver PhDs, van a ser una lumbrera, van a ser unos genios. Las causas estructurales de la desinstitucionalización del sistema de partidos no pasan por el número, pero además, comparemos. Yo no he venido a hablar acá políticamente, sino técnicamente. Dato mata relato. A nivel de la región, Chile, sistema bicameral, 17,5 millones de habitantes, 155 diputados y 50 senadores. Bolivia, 12 millones de habitantes, 130 diputados y 36 senadores. Uruguay, 3,200,000 habitantes, 99 diputados y 30 senadores. Paraguay, 7,5 millones de habitantes, 80 diputados, 45 senadores. Gobiernos de izquierda y de derecha, distintos parlamentos. ¿A quién se le puede ocurrir en su sano juicio decirle a la gente que vamos a tener una mejor asamblea porque vamos a reducir legisladores? Y le hago 3 planteamientos ahí puntuales. Primero, que no hace el gobierno nacional. ¿Cómo evitar el transfugismo político? Los camisetazos. Eso debería estar sancionado como infracción electoral en el Código de la Democracia.
aquellos legisladores que llegan al Parlamento y a los 15 días se pasan al gobierno de turno. Quien haga eso, que pierda la curul para evitar el transfugismo. Segundo, evitemos los camisetazos previo a la inscripción de candidaturas. Aquellos que se desafilien actualmente, solo faltando 90 días para la fecha límite de inscripción de candidaturas, que tengan que desafiliarse con año y medio antes. Y la última, y la tercera, que solo puedan participar afiliados como candidatos. Basta de los invitados, basta de estos aventureros de la política que aparecen de la noche a la mañana. Que los que quieran ser candidatos por un partido o movimiento estén afiliados al menos con 2 años de anticipación. Eso es un incentivo para formar cuadros y mejorar la calidad de la representación política. Una pausa y volvemos un instante para tratar las otras preguntas de la consulta popular. Amazonas. Gracias por seguir en nuestra sintonía, amigos. Continuemos con el análisis de 2 preguntas más de la consulta popular. Ahora revisemos qué dice la pregunta número 4. Vamos a ver. Actualmente existen 272 movimientos políticos en el Ecuador. ¿Está usted de acuerdo con exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral? Dentro de los anexos de esta pregunta constan, entre otras cosas, que el CNE tendrá un plazo de 45 días contando desde la publicación de los resultados del referéndum en el registro oficial para aprobar y publicar las resoluciones que especifiquen el número de afiliados pertenecientes a cada movimiento político, así como también el número de afiliados que, de ser el caso, le haga falta para poder conservar su inscripción. Revisemos ahora la pregunta número 5. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es una entidad pública que actualmente tiene el poder de designar a 77 autoridades. ¿Está usted de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCCS e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público, de modo que sea la Asamblea Nacional la que designe a través de estos procesos a las autoridades que actualmente elige el CPCCS? En esta pregunta, los anexos son bastante extensos, pero los hemos resumido de la siguiente forma. El Pleno de la Asamblea Nacional designará y posesionará a las máximas autoridades de la Contraloría, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. La selección de candidatos se efectuará por comisiones técnicas y estas comisiones se conformarán por un delegado de cada función del Estado, 2 ciudadanos y 2 representantes de las universidades. Ahora es momento de abrir el debate sobre estas 2 nuevas preguntas, Andrés. Tenemos entonces en este bloque una pregunta que ya ha planteado Belén y tiene que ver con la estructura y fundamentalmente con las exigencias a los partidos políticos. ¿Qué decir? Andrés, amigos que nos miran, uno de los graves problemas de la desinstitucionalización de nuestro sistema de partidos es la facilidad con la que se pueden formar movimientos políticos. Lo que estamos viendo ahora justamente en las elecciones seccionales, lo que vamos a ver hoy o hemos visto hoy en el debate de candidatos, en que se ha habido que tener 2 bloques en los debates de las ciudades importantes de Quito para que puedan debatir todos los candidatos, es justamente producto de esta proliferación de movimientos políticos que se prestan para alquilar su espacio a cualquier persona, a cualquier debutante en la política para que pueda hacer política. Entonces lo que pretende esta pregunta es justamente evitar eso, hacer que realmente haya verdaderos afiliados a los partidos políticos, o a los movimientos políticos, lo que va a incidir también en, primero, mejorar la calidad de la política y segundo, en mejorar la calidad de los partidos, tener partidos políticos programáticos, tener partidos políticos o movimientos políticos ideológicos, partidos políticos que respondan a un programa definido y no
estas maquinarias electorales que se prestan simplemente para ser utilizados por debutantes en la política en cada elección. Vamos a Guayaquil. Esteban Novoa, su apreciación sobre esta pregunta de los partidos políticos y por qué desde su perspectiva apoyar la misma, por favor. Sí, aquí yo creo que sería un ejercicio sano conceptualizar, es decir, definir conceptos. ¿Qué es un partido político y qué es un movimiento político? Un partido político es una organización política que tiene presencia nacional, es decir, tiene que estar al menos en el 50% de las provincias y dentro de ese 50% estar en las 3 más pobladas, que serían Guayas, Pichincha y Manabí, ¿ya? Ahora bien, ¿cuántos partidos políticos tenemos en el país? ¿Cuántos movimientos políticos? Hay en total 279, de los cuales 272 son movimientos. El movimiento, a diferencia del partido político, no necesita ser de carácter nacional. Por eso vemos que en estas elecciones seccionales hay muchísimo movimiento local, ya que no necesariamente tienen representatividad y que lanzan candidatos. Entonces, realmente las cifras son escalofriantes. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos de nuestro bolsillo hemos destinado desde 2013 a 2021 aproximadamente 122 millones de dólares en publicidad a estas personas que se lanzan a dignidades de elección popular, que tienen derecho, no lo niego, pero que se lanzan con movimientos que no tienen realmente apoyo ciudadano y que representan al erario público un gasto injustificable, porque aparte somos testigos hoy en día de la calidad de publicidad o propaganda electoral que nos muestran, y en eso se nos va nuestro dinero. Por tanto, lo que se intenta aquí, y realmente me quiero adelantar simplemente a lo que creo que ya va a decir Mauro, que es que esto no soluciona la calidad de los políticos en el Ecuador y que al no solucionar la calidad de los políticos tenemos que emprender otras reformas. Puede ser, no lo niego, pero nos ayuda a tratar de mejorar un sistema que actualmente se muestra totalmente deficiente. Ahora sí, Mauro. Bueno, Esteban ya está jugando un poco a Nostradamus, a una especie de pitoniza ahí, pero bueno, a ver, yo voy a tratar de dar argumentos sólidos respecto del por qué esta pregunta es llover sobre mojado, y le voy a dar argumentos jurídicos. En la disposición transitoria séptima, Andrés, del Código de la Democracia, de las reformas que hizo la Asamblea en el año 2020 y que ya se aplicaron en las elecciones presidenciales del 2021, ahí se dispuso que en un plazo de 180 días, el Consejo Nacional Electoral tenía la obligación de hacer una auditoría al sistema informático de validación y verificación de firmas para obtener el registro electoral las organizaciones políticas. Es inaudito que esa obligación del Consejo Nacional Electoral, justamente para evitar esto, la altísima dispersión de organizaciones políticas, de partidos y movimientos. Yo tampoco estoy a favor de que tengamos más de 270 organizaciones políticas en un padrón electoral de 13.100.000 electores. Pero sin duda la vía del Ejecutivo es falseta, porque lo que está planteando en el referéndum ya existe en el Código de la Democracia. Y además, agrego algo más, el propio Código de la Democracia, artículo 327, establece las causales por las cuales se puede cancelar y eliminar una organización política. ¿Por qué no hacer una reforma, Andrés, a estos requisitos para ser más rigurosos? Actualmente, si un movimiento político de ámbito nacional no saca el 4% de los votos durante 2 elecciones consecutivas, pierde el registro. ¿Por qué no hacer una reforma sin referéndum y que sea solo durante una elección, que no saque este 4% eliminado del registro? Pero algo más, Andrés, el artículo 378.1 del Código de la Democracia ya le faculta al CNE cancelar un partido o movimiento cuando la obtención de su personería jurídica ha sido fraudulenta. Y para rematar, el artículo 223.1 del Código de la Democracia señala que si un mismo candidato, Andrés, durante 2 elecciones consecutivas no obtiene al menos el 4% de los votos, tiene que devolver el 50% del fondo de promoción electoral que le asignó el CNE. Yo ahí propongo algo. ¿Por qué no ponen que a la primera elección, si no obtiene el 4% de los votos, no solo que devuelve el 50% del fondo de promoción electoral, que devuelva la totalidad? Y van a ver cómo muchos que sienten que tienen un bastón de comandante en la mochila, al pensar que les va a afectar al bolsillo, ya no van a ser candidatos.
Pero para hacer eso no se necesita un referéndum, no se necesita gastar 18 millones de dólares en una consulta ineficaz cuando eso existe en el Código de la Democracia. Gracias. Vamos a la última ronda de este segmento que tiene que ver con la conformación del Consejo de Participación y particularmente con las tareas y definiciones que tiene que tomar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Empezamos con usted, Esteban, por favor. Sí, a ver, hoy en día el Consejo de Participación Ciudadana se ha tornado, y ya hemos tenido la experiencia, porque esto está vigente a partir de la Constitución de 2008, se intentó en su momento quitarle a la Asamblea la facultad de designar las autoridades de control para dársela a este órgano de nueva creación, entre comillas, apolítico, que iba a ser representativo de la ciudadanía. Hemos visto que no fue así. Durante 10 años, ese Consejo de Participación Ciudadana nombraba directamente a las autoridades de control que trabajaban en Carondelet. Es decir, el fiscal general, Vaca Mancheno, puedo poner nombres y apellidos, el fiscal general trabajaba en la oficina del presidente, era secretario personal del presidente. El presidente del Consejo Nacional Electoral fue también funcionario, Omar Simón, del presidente Correa. La asesora presidencial fue a ser vicepresidenta de la Corte Constitucional. El presidente del Consejo de la Judicatura, Yalc, fue también ministro del presidente. Por tanto, no aseguró de ninguna forma, una especie de independencia respecto del Poder Ejecutivo. Lo que se está planteando ahorita es quitarle esa facultad de designación de autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y devolvérsela a la Asamblea a través de un mecanismo ciertamente complejo de comisiones técnicas de selección, etcétera, pero que la Asamblea va a tener la última palabra. Y la Asamblea es el primer poder del Estado donde están representados todos los sectores de la ciudadanía, más no este Consejo de Participación Ciudadana que con el tiempo se ha transformado en un ente que no asegura la participación ciudadana de nadie y es utilizado como botín político de los distintos partidos que se encuentran en la Asamblea, en el Ejecutivo y en el panorama electoral. Ok, Arturo, ¿por qué es conveniente reducir las tareas del Consejo de Participación? Bueno, Andrés, creo que es importante recordar en qué se transformó el Consejo de Participación Ciudadana durante el gobierno de Rafael Correa, ¿no? En una entidad que le permitió al correísmo transformarse en lo que fue, en un autoritarismo competitivo mediante el cual afectó el proceso electoral y afectó el proceso de designación de autoridades, poniendo de cabeza de todas estas entidades afines a su línea política, ¿no? Y con los resultados y consecuencias que vemos ahora, casos de corrupción explotando, el mismo presidente condenado por corrupción, el vicepresidente también condenado por corrupción y varios funcionarios de ese gobierno. ¿Por qué? Porque no hubo fiscalización ni no hubo ningún control. Entonces, un poco retomando lo que ha dicho Esteban, pues es un organismo que no sirvió en absoluto para nada dentro de este mamotreto que es la Constitución de 2008, que se inventó estos dos nuevos poderes, dentro de los cuales el Consejo de Participación es de la cabeza de uno de esos poderes. Entonces, ¿qué es lo que se propone ahora? Que la selección de estas dignidades vuelva donde tiene que estar en cualquier república democrática del mundo, en la Asamblea, en el Legislativo, que es el órgano representativo por excelencia de la ciudadanía. Ahora estamos viendo que luego de la reforma de 2018, de la consulta popular de 2018, se elige a estos miembros, ¿no? Y nadie sabe quiénes son. No pueden hacer campaña política, no pueden estar afiliados a partidos políticos, lo cual es violatorio de los derechos de participación, y como resultado los 2 de los últimos 3 o 4 presidentes que ha tenido este organismo desde el 2018 están perseguidos por corrupción. Los mismos que deben controlar la corrupción. Entonces, eso tiene que terminar y volver esa capacidad al órgano representativo por excelencia que es el legislativo. Mauro. Mire, Andrés, aquí hay que evidenciar una contradicción de fuste del propio presidente de la República. ¿Cómo entender que él haya denostado a la Asamblea Nacional? En su momento hasta les presentó una denuncia en la Fiscalía, porque les acusó de ser pillos, de haberle pedido cuotas políticas, de haberle pedido dinero en efectivo para que se apruebe la ley de inversiones. Luego de unos meses reculó, pidió que se archive esa denuncia cuando él no tiene esa facultad judicial, y sin embargo unos meses después su planteamiento es que a esa misma Asamblea,
a la que ha tildado de corruptos, de vagos, de irresponsables, quiere darle semejante responsabilidad de designar las autoridades de control y los miembros de los órganos colegiados. Fiscalía, Contraloría, Superintendencias, Consejo de la Judicatura y otros órganos más, Consejo Nacional Electoral, entre otros. Pero vamos a lo de fondo. Cierto es, Andrés y pueblo ecuatoriano, que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ni antes, durante la época del expresidente Correa, ni durante la época del presidente Moreno, ni hoy con el presidente Lasso, ha dado la talla. Eso es verdad. Pero el remedio que nos está planteando el presidente Lasso puede ser peor que la enfermedad. ¿Sabe qué plantea en los anexos, mi estimado Andrés? En la disposición general única pone lo siguiente, que si es que se aprueba esta enmienda, automáticamente, de facto, quedan suspendidos sin efecto todos los concursos públicos de oposición y méritos que actualmente, por obligación constitucional, tiene que cumplir y ejecutar el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero no suficiente con esto, más adelante está el cianuro verdadero de esta pregunta. Ponen en las transitorias que el presidente Lasso enviará en 180 días, 6 meses, los proyectos de ley que permitan viabilizar el contenido de esta enmienda del Consejo de Participación Ciudadana y que la Asamblea tendrá, incluida una prórroga, año 3 meses para aprobar estos proyectos de ley. Súmele los 6 meses del presidente Lasso, año 9 meses. ¿Y sabe con qué rematan, Andrés y ecuatorianos? Que mientras no se aprueben estos proyectos de ley, las autoridades actuales se prorrogarán en funciones, porque sin esas leyes no se podrá viabilizar el contenido de la enmienda. Es decir, usted va a votar sí en esa pregunta del Consejo de Participación Ciudadana, pero mientras no se aprueben todos estos proyectos de ley, no hay cambio alguno y se prorroga. El Contralor actual, el Defensor del Pueblo actual, los consejeros del CNE actuales dirigirían el proceso electoral del 2025. ¿Qué piensa uno entonces o qué puede colegir? Que lo que quiere es dilatar la selección de autoridades, quedarse con aquellos que son de su agrado y que le cuiden las espaldas hasta que él termine el periodo presidencial. Ok, muchísimas gracias, Mauro. Dejo constancia que fue invitada a este programa. Carol Murillo no pudo llegar por algún problema de salud. Vamos a ir a una pausa. Volvemos en un instante. Ya con nuestro bloque final. Las consultas populares usualmente han sido utilizadas por los gobiernos de turno como un termómetro de su gestión. Los ecuatorianos han sido convocados desde 1978 a 11 consultas populares. Solamente 2 han sido negadas. Se trata de la impulsada por el expresidente León Febres Cordero y la segunda consulta popular planteada por Sixto Durán Ballén. Ahora, ¿cuál es el escenario para el gobierno de Guillermo Lasso? Claro, esta sensación de que se trata de un plebiscito, de una definición, sí al presidente o no al presidente, esa es un poco la propuesta. Mauro, con usted empezamos. Efectivamente, las consultas populares, dada su trascendencia y la magnitud que tienen, históricamente se han convertido en un ejercicio de legitimación o de rechazo al proponente. Un presidente de la República como Guillermo Lasso, que en el mejor de los casos bordea los 20 puntos de aceptación, sin duda alguna se expone a un riesgo profundo, latente, una derrota electoral que dilapidaría su caudal político. Ahora, yo tampoco tengo ambajes en reconocer que las preguntas han sido tan bien redactadas desde el punto de vista seductor, y por eso intento desmontar con argumentos lo que se está planteando, que probablemente la gente se deje seducir, convencer con el tema de la extradición, con el tema de la reducción de asambleístas. Pero aquí algo clave desde lo político, Andrés. Un gobierno con tan poca credibilidad y legitimidad corre el riesgo de generar muchas expectativas con el resultado de esto. Y yo pregunto, y dejo ahí planteado, ¿qué pasaría si al mes o a los 2 meses de aprobarse en el supuesto no consentido estas preguntas, solo la de la extradición, y seguimos teniendo una alta tasa de criminalidad que supera ya las 25 por cada 100.000 habitantes, que empecemos a bordear los 28, 30 muertos, crímenes violentos por cada 100.000 personas? ¿Será que el gobierno va a tener la calidad moral, el discurso para salir y decirle a la gente, sí, ya aprobamos la extradición, pero tenemos que soportar que se sigan matando entre nuestros ciudadanos? Entonces, el remedio puede resultar peor que la enfermedad desde el punto de vista político para el Ejecutivo, porque podría desgastarse al generar demasiadas expectativas. Okay. Vamos con Esteban Novoa, su apreciación del tema consulta popular o referéndum en términos generales, y esto que estamos señalando. ¿Se trata de una calificación al presidente de la República?
Yo creo que no. Yo creo que realmente el ejercicio democrático es acudir al papel, a la papeleta, y ver qué nos están preguntando y decidir si sí o si no. Toda consulta popular normalmente es propuesta por la iniciativa, proviene del Ejecutivo, como lo vimos en el resumen que se sacó allí. Es decir, Febres Cordero planteó una y perdió, Sixto Durán Ballén planteó una y perdió. Y realmente hoy en día Guillermo Lasso está planteando una y uno de los riesgos es perder. Por tanto, yo creo que adelantarse a establecer qué puede pasar con el gobierno y su credibilidad si es que pierde es un ejercicio inútil ahorita, porque en este momento la ciudadanía lo que tiene que hacer es analizar las preguntas que tiene que contestar en 3 semanas y ver si aquellas favorecen o no favorecen al quehacer de su vida diaria en el país. Por tanto, yo creo que lo que hay que analizar son las preguntas. Hemos analizado las preguntas y del texto de ellas se determina, yo creo que ineludiblemente, por más que se intente decir que esta no es la solución, sino que hay otras soluciones que no se están tomando en cuenta, como lo hemos visto realmente lo que ha dicho Mauro, que él cree que hay otras soluciones y que no es necesaria la consulta. Bueno, efectivamente pueden existir otras soluciones, pero eso no quiere decir que la consulta no dote de más herramientas para el país, para mejorar su funcionamiento, mejorar su justicia, mejorar su política criminal, mejorar sus instituciones democráticas, etcétera. Por tanto, no tiene sentido descalificar la consulta en función de la popularidad del gobernante, porque yo creo que la ciudadanía va a ser lo suficientemente sensata para acercarse a las urnas y decidir qué es lo que le conviene a ellos, no al presidente Lasso. Ganando también pierde el presidente, es de alguna manera lo que ha dicho Mauro. No creo. Creo que es importante tratar de desvirtuar la idea de que estamos votando sí o no por el gobierno o por el presidente, que es un poco a lo que nos quiere llevar la retórica anticonsulta, ¿no? La retórica del no es sólida argumentativamente, es una retórica que dice opongámonos porque es Lasso, ¿no? Y creo que hay que tratar de, y justamente estos ejercicios de análisis de las preguntas nos llevan a irnos más allá, ¿no? A la idea de ¿qué es lo que nos están preguntando? Ninguna de las preguntas de la consulta popular, Andrés, son preguntas que no sean necesarias para mejorar la situación del país. Evidentemente no es suficiente, hay que hacer muchísimo más no solo por parte del presidente, sino también por la Asamblea, una Asamblea que lamentablemente está controlada por una mayoría que lo único que quiere es desestabilizar e impedir que el gobierno cumpla con los objetivos que se ha planteado durante su periodo. Ese es su camino. Entonces, esta consulta justamente trata de preguntar a la ciudadanía sobre estos temas de que a la Asamblea no da paso, ¿no? Entonces, justamente creo que hay que saber diferenciar estas dos cosas. Aclarar simplemente a Mauro una situación que me quedó sonando sobre la pregunta sobre los movimientos políticos. La Constitución establece que los movimientos políticos tienen adherentes. ¿Sí? No afiliados. Sí. Y los adherentes pueden ser adherentes a cualquier otro movimiento político. No. Ese es el problema. Arturo, ahí sí estás completamente equivocado. Esa es la pregunta que tiene cítame la norma del Código de la Democracia que dice... Está clarito en la consulta. Está clarito en la consulta. Perdóname, Arturo, ahí sí, no has leído la Constitución, con todo respeto. No. Está clarísimo. Los movimientos políticos, Arturo, tienen adherentes permanentes y adherentes simples. Y los partidos políticos afiliados, ¿qué es lo que está proponiendo el presidente Lasso? Lo que está proponiendo es que en los movimientos se transformen de adherentes a afiliados. Y algo adicional que podríamos mencionar es... No, perdóname. Esto es falso de falsedad absoluta. Y yo te pido que luego del programa vayas, revises el código y cites en redes sociales el artículo que diga que se permite a los adherentes estar adheridos a varios movimientos. Perdóname, no es así. No es así. Voy a pedir 30 segundos cada uno para terminar el programa. Con Mauro empezamos y damos la vuelta con Esteban y luego Arturo. Por favor. Primero, Andrés, agradecer por el espacio. Creo que estos son muy importantes, valiosos en términos democráticos. El debate plural, el libre intercambio de ideas. Podemos discrepar, pero con respeto. Creo que no caben las estigmatizaciones. Recojo lo que dije al inicio de mi intervención. Quienes nos oponemos a la consulta de ninguna manera defendemos a los narcotraficantes ni defendemos al crimen organizado. He intentado exponer mis ideas técnicamente en derecho y bajo un enfoque de políticas públicas, porque lo fundamental y lo que más le preocupa a la ciudadanía
ciudadanía es el tema de la inseguridad. Necesitamos políticas sociales y hay que mirar más allá de nuestra región. Las políticas de mano dura no han resultado. Veamos a los países nórdicos, no son extraterrestres, no son de Marte, son seres humanos como nosotros. Allá los índices de desigualdad y de pobreza son profundamente bajos. Finlandia, Suecia, Noruega no rebasan un muerto o un homicidio por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que tenemos que hacer, políticas en educación, en salud, políticas laborales para darle dignidad a la gente y que evidentemente en el mediano y largo plazo no vivamos lo que hoy estamos atravesando. Esteban Novoa, por favor, 30 segundos, adelante. Sí, yo creo que ha sido un sano ejercicio este intercambio y realmente entre nosotros tres no ha habido ninguna acusación individual, sino que simplemente ha habido el ejercicio de rebatir ideas, es decir, confrontar con respeto y tratar de plasmar lo que uno piensa respecto de las preguntas que ha hecho el presidente. Yo creo que algo que no cabe aquí es tratar de comparar otros países, por ejemplo, como los nórdicos que se han mencionado, cuando allí tienen otros problemas, tienen otra idiosincrasia, tienen otro sistema, es una cosa completamente distinta. Aquí las preguntas tratan de solucionar problemas, tratan de ayudar ya a solucionar problemas que existen en el Ecuador y que en nuestro entorno también los han tenido. Respecto de la extradición, que es quizás la bandera de esta consulta, hay que tener en cuenta que México extraditó a más de 1.000 personas en la última década y Colombia extraditó a más de 2.000. Por tanto, si lo siguen haciendo, Guatemala lo propio, Honduras lo propio, si lo siguen haciendo, quiere decir que consideran ellos una herramienta disuasiva de política criminal para tratar de combatir el crimen organizado transnacional. Y respecto de las otras preguntas, yo también considero que hay que analizar su contenido, analizar cómo pueden ayudar al país en lugar de simplemente determinar cómo va a quedar el presidente Lasso al haber planteado esto. Eso es indiferente realmente para lo que se está preguntando. El presidente Lasso puede quedar bien, puede quedar mal con el resultado sí o el resultado de no. Lo que importa es cómo va a ayudar esto a la ciudadanía. Arturo, con usted terminamos. Andrés, agradecerte también por el ejercicio. Creo que es importantísimo para todos los ciudadanos que vayamos más allá del sí o no, de polarización política y analizar realmente lo que dicen las preguntas. Creo que hay que salir de esa lógica de me voy a oponer o voy a votar no porque está preguntando el presidente Lasso o voy a votar sí porque los correístas se oponen. No, creo que hay que salir de esa lógica, creo que hay que traer el análisis de las preguntas. El análisis que se ha hecho aquí es fundamental, es importante. No ha quedado ninguna razón sólida expresada por la cual sea necesario votar no en la consulta. Al contrario, creo que ha quedado muy claro que hay que apoyar esta consulta porque le va a dar herramientas al gobierno y herramientas al país para combatir muchos de sus males. El problema de la representación política, el problema de los partidos políticos, el problema de la extradición, la eliminación de las facultades de nominación del Consejo de Participación, que es un desastre, el tema del medio ambiente, del agua. Todo eso contenido en estas 8 preguntas me parece importante apoyar porque no es un apoyo al gobierno o no es oponerse al correísmo, es apoyar al país. Ok, muchísimas gracias a nuestros panelistas, gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana.